Estimados alumnos, ¿cómo están? Lamento no haber podido subir las clases antes, pero estaba buscando la mejor forma de prepararle el material para que tratemos de seguir seguir pasando los contenidos del ramo. Bueno, este va a ser el formato en que vamos a trabajar durante estas 2 semanas o durante el tiempo que la universidad nos indique. Les voy a subir estos videos o cápsulas de ramo de clases a un link a un canal de YouTube donde ustedes van a poder ver las clases y una vez a la semana y bueno, y ustedes al correo o en el foro de Canvas me van a poder mandar las dudas y ahí vemos qué es lo mejor que podemos hacer, si la resolvemos por una videoconferencia o o les subo una cápsula nueva resolviendo sus dudas. ¿En qué quedamos la clase anterior? Bueno, había quedado la tarea chica que era resolver esta sumatoria, ¿cierto? Yo les di la pista de que esta era una telescópica, por lo tanto cumple las propiedades telescópicas. Entonces tenemos que esta sumatoria, el valor que tenemos aquí adentro, lo podemos dividir, lo podemos separar en dos fracciones distintas, ¿cierto? Que son las que tengo acá, que es 1 partido n menos 1 partido n más 1. Luego, si nosotros resolvemos para los primeros términos de esta sumatoria, tenemos que para n igual a 1, ¿cierto? Para n igual a 1, tenemos que los valores de las fracciones serían 1, ¿cierto? 1 partido n igual a 1, menos 1 medio, que sería 1 partido 1 más 1. Para n igual a 2, el paréntesis sería este, ¿cierto? Para n igual a 3, el paréntesis sería este. Y así sucesivamente. Como se puede observar, el segundo término de un paréntesis se netea con el primer término del paréntesis siguiente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Nuevamente, el segundo término de un paréntesis se netea con el primer término del paréntesis siguiente. Si seguimos haciendo esto sucesivamente, tenemos que lo que nos va a quedar va a ser solo el primer término del primer paréntesis junto al último término, el segundo término del último paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado de esta sumatoria sería el valor que tenemos aquí, ¿cierto? 1 menos 1 partido n más 1. Y como le estoy pidiendo el valor de esta sumatoria al infinito, tenemos que este término, ¿cierto? Este término se hace igual a 0, ¿cierto? Al tener un número infinito en el denominador, este número se hace 0, y por lo tanto el resultado de esta sumatoria sería igual a 1. Bueno, aquí va a quedar toda la lámina, toda la diapositiva rayada, ¿cierto? Pero paralelamente yo les voy a subir esta diapositiva como PowerPoint, como un PDF para que la tengan en limpio. Recordemos que estamos repasando los contenidos que necesitamos tener absolutamente dominados para nuestro ramo, ¿cierto? Para el ramo de optimización. Entonces aquí les voy a dejar otra tarea chica, una nueva tarea chica para reforzar el tema de las sumatorias. Entonces, como dijimos en la clase anterior, es importante dominar los contenidos de los cursos de álgebra y cálculo, ¿ya? Particularmente todo el tema de la sumatoria, el tema de derivadas parciales, el tema de funciones de varias variables, etc. De todas formas, vamos a repasar esos contenidos en esta clase y en la siguiente, pero tienen que preocuparse ustedes de también reforzar estas materias. Bueno, seguimos repasando lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Tenemos que en cursos anteriores ustedes han visto funciones que van desde un dominio R a un recorrido en R. Es decir, ustedes toman un elemento de un conjunto de elementos, lo pasamos por nuestra función, ¿cierto? Y nos entrega una imagen, que es un elemento de un nuevo conjunto de elementos, ¿cierto? Es decir, que el valor de la función depende de un único valor de entrada, ¿cierto? De un solo elemento de un conjunto de elementos.
En cambio ahora vamos a ver funciones de varias variables. Vamos a ver el caso más básico, más fácil, que el de dos variables, ¿cierto? Ahora ustedes no solo tienen que elegir un elemento de un conjunto de elementos, sino que ahora van a tener dos conjuntos de elementos y de cada uno de ellos van a elegir un elemento, ¿cierto? Y la combinación de estos dos elementos que eligieron le van a pasar por nuestra función y les va a entregar una nueva imagen. La imagen, recordar que la imagen va a seguir siendo un solo elemento, no va a ser una combinatoria de elementos. Por eso, la función ahora va a ir de R por R, ¿cierto? Y la imagen va a seguir siendo en R. De nuevo, repitamos la idea. Nosotros ahora vamos a tomar un elemento de un conjunto de elementos y vamos a tomar otro elemento de un segundo conjunto de elementos. La combinatoria de estos dos elementos lo pasamos por nuestra función y nos va a entregar una imagen que va a ser un solo elemento. El ejemplo que dimos en la clase anterior, por ejemplo, yo voy a decidir cuántos trabajadores contratar y voy a decidir cuántas máquinas comprar. Con esas dos variables voy a seleccionar un elemento de entre todas las posibilidades de número de trabajadores y voy a elegir un elemento dentro de todas las posibilidades de cantidad de máquinas para comprar. Y eso me entrega una cantidad producida, ¿cierto? Pasa por la función, que en este caso es nuestra función de producción, y me va a entregar una imagen que va a ser la cantidad producida. Veámoslo gráficamente, como lo vimos en la clase anterior. Tenemos que elijo una combinatoria de elementos, un X y un Y, y esto me va a entregar una imagen, ¿cierto? Si yo elijo otra combinatoria, recuerden, elijo un elemento del primer conjunto de elementos y elijo un segundo elemento, elijo otro elemento de un segundo conjunto de elementos y me va a entregar otra imagen, ¿cierto? Es decir, aquí decido, por ejemplo, 100 trabajadores y 10 máquinas. Eso me entrega cierta producción, cierta cantidad producida, ¿cierto? Pero si ahora yo elijo 5 máquinas y 5 trabajadores, eso me entrega otra cantidad producida. Y bueno, tenemos esta forma de dibujarlo, tenemos esta forma de graficarlo, que es lo que vamos a ver durante las próximas clases. Recordemos que en la clase anterior vimos también los contenidos de dominio y recorrido. A forma de repaso de lo que vimos de dominio y recorrido, dejamos una segunda tarea chica que es este ejercicio. Supongo una función f de x, y, ¿cierto? Ahora tenemos una función que depende de dos variables, de x y de y, y la función tiene esta forma. X por exponencial, función exponencial elevado a y, más logaritmo natural de x. Entonces yo les pido que busquen el dominio de f, ¿cierto? O sea, dónde se pueden estar moviendo x e y, ¿cierto? Las posibilidades de moverse de x e y, que depende de esta función, ¿cierto? Y luego calcular la imagen cuando x vale esto y cuando y vale esto. Es decir, reemplazar este valor en las x de la función y reemplazar este valor en las y de esta función, ¿cierto? Reemplazarlo acá.